Continuamos en Panorama U, edición central. Les cuento que está aquí en nuestros estudios Roberto Reutemann, quien es economista y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, para hablar el tema central, obviamente, el fin del cepo cambiario, las repercusiones de esta última medida del gobierno nacional que ayer anunció Alfonso Prat-Gay, y de otros temas también, como es el tema del día que seleccionamos para hoy, que es el fallo por la constitucionalidad de la Ley 7722. Roberto, buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Gracias por venir. Por favor. Bueno, el tema del día que elegimos es el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Sí. ¿Qué opinión te merece? Creo que nos debemos un debate serio en torno al tema. Creo que en la provincia de Mendoza todavía no se ha dado un debate firme. Creo que en eso la universidad tiene mucho para aportar. Hay un informe técnico que la universidad hizo con motivo de lo de Río Colorado, que ahí me tocó participar, donde entre otras cosas lo que decíamos es que había que cambiar la legislación nacional. Pero lo que me parece absurdo es que planteemos cosas tales como agua o minería. ¿Viste? Me parece que reducir el debate, banalizarlo, mientras que en la mayoría de los países del mundo son actividades compatibles, digamos. Como bien alguno decía por ahí, el uso de los recursos escasos también se da en la agricultura, ¿no? Cuando uno ve una botella de vino, ¿qué es lo que tiene? Tiene aire, agua, tierra, tiene los elementos, tiene anhidrido sulfuroso, como se decía, ácido sulfúrico, cianuro, tiene un montón de cosas que se utilizan, digamos, ¿no? Normalmente, y sin embargo, nadie se escandaliza. Es un debate que tenemos pendiente, es una vergüenza, por ejemplo, para tirar una piedra para ese debate, que tengamos cero explotación en Sierra Pintada, en San Rafael, teniendo el yacimiento de uranio más importante de la Argentina, que esté paralizado por torpeza en la conducción y también porque no está asimilado socialmente. Los países del mundo que más desarrollan su minería lo hacen básicamente Canadá, por ejemplo, en su territorio, ¿no? ¿Cómo lo hace? Con licencia de la comunidad. La comunidad es la que tiene que permitir que la explotación se haga. ¿Por qué? Porque no se confía tampoco en los controles del gobierno. Cualquiera que pone de control del gobierno inmediatamente es cooptado, digamos, por las empresas y por el gran poder que tienen la magnitud de esas empresas. Entonces, lo que se hace es lo que se denomina esto como la licencia de conducir, que el Estado se le da a una persona y le dice, puede manejar el auto. Esta es una licencia social que la comunidad le otorga y le dice, puede hacer esta explotación porque no va a perjudicar el medio ambiente. Bueno, es un debate que nos debemos, disculpen. Sí, y ¿no? una de las cosas que decía hoy día en los medios tenía que ver con esto, que las empresas mineras en definitiva nunca consiguieron obtener la licencia social para poder hacer ese tipo de explotación. Claro, vos fíjate el tema de, justamente, nosotros trabajamos bastante hace un tiempo atrás, hace como 10 años, en una posibilidad de la reactivación de Sierra Pintada. Yo siempre le decía a los técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que son primer nivel mundial, además, ¿no? Decía que nosotros asociamos mucho esto a los Simpson, a Homero Simpson trapando con un chicle la pérdida de uranio que era amarillo, digamos, ¿no? Esta es la idea que tenemos, cuando en realidad hoy en día hay miles de mecanismos. Pero bueno, es un debate, así como que me parece una cosa terrible que las provincias tengan tan poca participación en las regalías mineras, ¿no? Claro. Esa del 3%, la verdad, es una vergüenza. Ya a esta altura del partido debería ser corregida. Por eso un debate, digo, me parece muy de fondo, no va a quedar acá con esto del fallo, van a apelar por supuesto, y bueno, pero siempre hacen falta los marcos legales, ¿no? Bueno, gracias por el aporte al tema del día que seleccionamos, y otro obviamente que es uno de los temas de agenda que se ha debatido mucho hoy en los medios nacionales y también locales, tiene que ver con el levantamiento del cepo cambiario y las restricciones que hubo al mercado cambiario en la República Argentina. La primera pregunta que me surge tiene que ver con digamos, el efecto inmediato tras esta medida, sobre todo en el tema precios. ¿Cuál es tu opinión? Claro, esa es la mayor preocupación, ¿no? La mayor preocupación es en qué medida la ganancia de competitividad que se obtiene por una devaluación, como hemos hablado otras veces, vos al devaluar tu moneda, favorecer las exportaciones, encareces las importaciones. Te da una ganancia de competitividad a los sectores que están vinculados a la exportación de bienes y servicios. ¿Qué es lo que pasa? La mayor parte de los bienes y servicios que la Argentina exporta son de la canasta familiar del consumo de los argentinos, digamos, ¿no? La carne, si bien hemos tenido algunas dificultades últimamente en la exportación de carne, pero es un ejemplo típico, la leche, el aceite, todo el arroz, los cereales, la harina, digamos, claro, todas esas cosas. Entonces, los aranceles, las retenciones, para lo que sirven, de alguna forma es para tratar de separar el mercado externo del interno, que no tener esa situación en el mercado interno. Bueno, ahora estamos en un momento donde se ha producido esta devaluación, que debe ser la más anunciada de la República Argentina. Ustedes habrán visto que no ha habido corrida cambiaria, que no ha habido una alteración fuera de lo que más o menos venía sucediendo, según decían, con el dólar blue, o que era más o menos
el valor del dólar más el 35%, digamos, ahí estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Por supuesto, el día de hoy es un día típico, pero mañana probablemente ocurra una cosa más o menos parecida, ¿no? El gobierno ha comprometido también el aporte y el ingreso de divisa de gente que, bueno, estaba esperando justamente esta evaluación y esta baja de aranceles para ingresar la divisa y algunos préstamos al exterior. El drama es ese, el drama es cómo se traduce eso a la canasta familiar, digamos, las personas que no pueden modificar su nivel de precio, ¿no? Su nivel de ingreso. Porque una cosa es la estructura oligopolizada que tiene la Argentina, donde en casi todos los sectores de la producción poquitas empresas manejan el conjunto del mercado, ¿no? En el cemento, en la leche, bueno, en lo que tomemos. Y otra cosa es un señor que tiene ingreso fijo, que no puede modificar sus ingresos, entonces está más compelido. Bueno, para colmo lo que tuvimos acá fue un aumento de precios preventivo, por las dudas, ¿no? Que fue todos los aumentos pensando en la devaluación. Esperemos que ahí quede, el gobierno ha dicho que está preocupado por el tema, esperemos que lo realicen, que va a mantener algo de los precios cuidados, que sirve para pinchar expectativas, digamos, ¿no? Más en la concepción de esta autoridad económica es un tema que más tiene que ver con el manejo de las expectativas y esperemos que lleguen a un acuerdo económico-social donde se discutan precios y salarios que de alguna forma ordene la puja distributiva, digamos, ¿no? Ojalá que un gobierno que recién asume, que tiene todo el poder político que la población le ha otorgado, sea capaz de orientar esa puja intersectorial por la distribución del ingreso, como se llama. Justamente en ese tema me quería meter. Hoy fue noticia también la reunión de Prat Guy, de Francisco Cabrera, con los principales empresarios de supermercados en la República Argentina para hacer este acuerdo económico y social. Estos acuerdos, primero te pregunto si crees en estos acuerdos, si se pueden llevar a cabo, y segundo, si tienen que estar acompañados de programas como los que tenía el kirchnerismo de precios cuidados o el Ahora 12, que dicen que se van a mantener hasta marzo del año que viene, si tiene que ir en conjunto, más allá del acuerdo que puede ser de palabra o no con los empresarios, ¿no? A ver, la economía siempre es un conjunto de variables, nunca es una sola, eso es lo que hay que pensar siempre, ¿no? Y el precio es lo que de alguna forma te guía, ¿no? El precio es lo que te va, los precios relativos lo que te va diciendo lo que las cosas valen. Bueno, que una empresa sea más competitiva o no depende solamente de los factores internos de la empresa, sino que también depende de las tasas de interés que tenga que pagar para acceder al crédito. Con esta tasa del 40% ninguna empresa puede ser competitiva. Claro. Depende de si tiene aranceles en el exterior, cuánto le salen los fletes, cuánto tiene de nivel de impositivo, cuánto tiene de nivel de costo salarial. Siempre hay un país con costos salariales menos que el tuyo, siempre hay. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que los acuerdos de precio y salario tienen que contemplar una serie de medidas que hagan que beneficien a todos. Por ejemplo, si vos negociás con el sector empresarial una especie de tope de precio o precios indicativos, bueno, le vas a tener que dar créditos por un lado para compensarlo de alguna forma, o algún tratamiento impositivo, ¿no? O la negociación con algún país que permita que esos productos salgan. O sea, siempre es un conjunto, nunca es una sola medida. Por eso ni siquiera la devaluación, ¿no? Que es la madre de las medidas, digamos, en el sentido de que tiene que ver con el peso, que es el que regula toda la economía y transita y modifica toda la economía. Ni siquiera esa medida aislada puede garantizarte que las cosas anden mejor o peor, digamos. Te pregunto si esto en el inmediato genera una mejoría en las economías regionales. En lo inmediato no sé, creo lo mismo acá. Me parece que sí, que es un tema, vos sabés que a mí yo soy más cercano a la política económica del gobierno anterior que a la de este, lo que no quiere decir que no reconozca muchos errores que se han cometido. Por ejemplo, creo que no ha habido política económica fino con respecto a las economías regionales de hace 4 años, por lo menos, 5 años, ¿no? Claro. Que se le han tomado como las mayores producciones, que son las que más inciden. Me parece que sí, que la baja de aranceles es un estímulo, pero me parece que faltan muchísimas cosas más, ¿no? Muchísimas cosas más vinculadas con el crédito, vinculadas con el tratamiento impositivo, con esa ganancia de competitividad que, insisto, no lo digo yo, lo dice la CEPAL, es sistémica, siempre hace a muchos factores, no a uno solo, digamos. Hablaba Prat Guy del financiamiento que tiene que tener el Banco Central luego de este levantamiento del cepo cambiario. El cambio del swap con China, conseguir dólares allí, hablaban también de los bancos extranjeros, de buscar préstamos afuera.
y bueno, la liquidación de divisas por parte del campo. ¿Son los caminos, Roberto, para juntar reservas? Sí, claro, y partir de una base de reserva también sólida. O sea, vos fíjate, el mismo Pratgay reconoció que no estábamos en un desastre. Por eso no ha habido corrida cambiaria tampoco. Claro. ¿No? Si no hubiera habido una corrida cambiaria. Pero acá tenés, por un lado, una situación que no será la mejor, pero es una situación que no tiene nada que ver ni con la del 2001 ni con otras situaciones anteriores. Y tenés una expectativa de ingreso de divisa, que evidentemente está ya negociado, que hace tanto a ingresos por exportaciones como ingresos por préstamos, que de alguna forma van a consolidar esta situación. O sea, yo no creo que vaya a haber una corrida cambiaria. Les advierto que me he equivocado muchísimas veces. Así que no se guíen por lo que les digo. Pero no la ha habido ahora, no tiene por qué haberla. Y lo que sí me parece y me preocupa es que lo que debería bajar a futuro son las tasas de interés, porque con esas tasas de interés tan altas, ninguna persona se puede poner a pensar en producir, digamos. Es más fácil poner la plata a plazo fijo, digamos, y especular con eso que no invertir. Claro. ¿Y esas tasas de interés a qué responden? ¿Esa intención de que la gente invierta en pesos y que no salga hacia el dólar? Exactamente. Es también quitarle compradores, sacarle un poco de demanda, digamos, la presión del dólar. Que me parece que tiene más que ver con lo político que con lo económico. Entonces, en la medida que el gobierno se consolide, también se va a tranquilizar esa situación. Y en este sentido hay una suerte de obsesión de los argentinos con el dólar, porque uno veía en los noticieros esta mañana y estaban pendientes de las 10 de la mañana cuando abrían las casas de cambio a ver qué pasaba, cuál era el precio. Tengo conocidos que fueron al Banco Nación hoy a las 8 de la mañana y los propios banqueros le decían, no sé. Sí, la verdad que eso viene en la Argentina de la década del 60 más o menos, ¿no? La pérdida de confianza en nuestra moneda, en lo que se llama reserva de valor, ¿no? Uno dice, si me quedo en pesos, pierdo todos los días parte. Además, bueno, algo tenemos de experiencia, digamos, que nos ha costado mucho, ¿no? El que ahorra dólares va a recibir dólares, que no fue así, el que apuesta al dólar pierde, o sea, cosas que en realidad no se cumplieron. Por eso que me parece importante que un gobierno que recién asuma recupere credibilidad en la política económica, que es un tema central, ¿no? Así que hay que dejarlo caminar, como decía el general, hay que ver para qué lado renguea, digamos, hay que dejarlo caminar para ver para qué lado anda el rengo. Una pregunta más, si puede ser, un poco para tomar los dos temas de los que hemos hablado. Sí. ¿Esta nueva situación macroeconómica puede generar cambios en la situación de Vale, por ejemplo, de Potasio Río Colorado? Se hablaba mucho de eso, ¿no? Que los brasileños habían retirado por la imposibilidad de llevar las ganancias. Claro, eso me parece importante lo que vos decís, que no hay que perder de vista siempre la situación mundial. ¿Y qué es lo que ha venido pasando en la situación mundial del 2008 en adelante? Que los precios de los commodities se cayeron. A punto tal se cayeron, que es lo que produce Vale, ¿no? A punto tal se cayeron que hay un dato que ha pasado totalmente desapercibido, obviamente por todo este lío de la devaluación, la salida del cepo y todo eso, que la Reserva Federal de Estados Unidos ha elevado la tasa de interés ayer, por primera vez desde el 2008. Está bien, 0,25%. No importa, son signos, son síntomas, digamos. Tema del cual ni se ha hablado en la Argentina, porque claro, cuando uno ve los chilenos preocupados por la inflación, dicen, no, tenemos gran inflación, 6-7% también dice, bueno, ¿de qué se quejan? Claro. Digamos, son cosas relativas. Me parece que en esto que vos decís, sí, es un cambio de las condiciones macroeconómicas que puede ayudar a que proyectos que no eran rentables se vuelvan rentables. Pero insisto, se acaba en el corto plazo si no viene con otras medidas. Claro. Tuvimos la devaluación de enero del 2014. Claro. ¿No? La devaluación de Kicillof, que fue nada, digamos, se disolvió rápidamente. Totalmente. Rodman, gracias por venir. A sus órdenes. Pausa, ya venimos.